Y para hacer un balance económico vamos a conversar con el doctor Carlos de la Torre, exministro de Economías y Finanzas, y precisamente un gobierno que ya está a puertas de terminar su mandato forzado por la muerte cruzada. Haremos una revisión importante alrededor de los números que son fundamentales para mirar el crecimiento económico de nuestra nación. Economista, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Entre la inseguridad, una deuda pública elevada, y también las carencias que han tenido lamentablemente nuestras instituciones de servicio público, este es más o menos el desarrollo de la situación económica de nuestro país. ¿Cuál es su lectura y cuál es el balance que nos puede decir de manera inicial? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana. Bueno, evidentemente, para el nuevo gobierno, sea cual fuere el desafío es enorme frente a la realidad social y económica del país. Este mismo momento la caja fiscal está prácticamente agotada, que son los recursos del gobierno con los cuales desarrolla su gestión en materia económica. Eso implica que la situación y las posibilidades, si es que esto no se resuelve de una forma adecuada, las posibilidades de que se pueda actuar en la economía son bastante limitadas. Tenemos una situación complejísima en términos de indicadores sociales. La pobreza, por ejemplo, para poner un poco de cifras, se ha incrementado desde el 2018 a la fecha prácticamente en 1 millón de personas que entran ahora a la pobreza. El crecimiento de la economía, miren, en el año 2022, a fines de ese año, la proyección que tenía el Banco Central de cómo iba a crecer la economía ecuatoriana en 2023, y dato con el que se regodeó Guillermo Lasso diciendo que había puesto la casa en orden, que su manejo económico era buenísimo, el Banco Central le había puesto un 3.1% al crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero semanas atrás el mismo Banco Central tuvo que corregir y ya publicó una cifra, ya no es del 3.1, es un poco menos de la mitad, es del 1.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía ecuatoriana sigue aletargada, sigue prácticamente marchando sobre su propio terreno, cuando ya vamos más de 2 años de lo que fue el golpe de recuperación luego del COVID en la región y en el mundo, cuando otros países, incluso nuestros vecinos, Colombia, Perú, un poquito más allá, Bolivia, crecían a tasas superiores al 10%, el Ecuador crecía al 4%, y ahora el Ecuador va a crecer al 1.5%. Entonces, ¿qué significa esto? Que la situación es tan, pero tan dramática que si no se da un giro de 180 grados en el manejo económico y se le conduce ya al Ecuador por el camino correcto, vamos a descubrir los ecuatorianos que todavía no hemos topado fondo y que podemos seguir cayendo más abajo. En todo caso, las cifras macro y microeconómicas no son tan halagadoras para nuestro país. Tenemos una deuda pública que rebasa los 80.000 millones de dólares. Todo este escenario económico, doctor, ¿cuán negativo o aletargado será precisamente para formar un crecimiento económico, o por qué se provoca esta desaceleración que estamos viviendo hoy los ecuatorianos y que no vemos la reactivación económica como nosotros pensábamos en primera instancia? Porque ha habido un incentivo tributario que ha permitido recuperar una buena recuperación, recuperar la cartera tributaria en el país. Bueno, es clarísimo que es un modelo económico que nos ha conducido por esta senda al despeñadero. Y desgraciadamente, frente a las elecciones del día domingo, está una opción que es la continuidad de este modelo económico, frente a otra opción que apunta precisamente a dar ese giro de 180 grados que indicaba. Y vamos a hablar un poco... ¿Por qué le hace matiz político, doctor, a un tema económico que debe ser eminentemente económico? El tema es ese. Quien conduce el país desde lo político es quien plantea justamente esos espacios para que desde la técnica económica se pueda implementar las soluciones o utilizar la economía para continuar en el esquema en el que se pretende privilegiar a ciertos grupos particulares. Y ahí voy al tema tributario. ¿Por qué en la caja fiscal no hay recursos en este momento, cuando prácticamente se ha duplicado el endeudamiento del país desde el año 2018? El día que yo dejé el Ministerio de Economía y Finanzas, el endeudamiento era aproximadamente el 44% del Producto Interno Bruto.
Este momento estamos hablando de más del 70%, 80.000 millones de dólares de deudas o más del 70% del Producto Interno Bruto. ¿Pero por qué se ha endeudado tanto? Justamente porque desde agosto del 2018 se ha manejado una política para favorecer a grandes capitalistas rentistas. Recordemos la ley esta del famoso fomento productivo, con la cual se aplicó la remisión tributaria. Se les perdonó deudas tributarias a grandes contribuyentes y de cerca de 6.000 millones de dólares que podrían haber entrado a la caja fiscal, no terminaron entrando ni 1.000. ¿Qué pasa más adelante? Al Banco Central se le corta su capacidad de entidad financiera para volverse una alcancía para acumular reservas internacionales, que son el mecanismo para poder sacar dólares de la economía nacional. Y a eso Lazo le ha sumado el desmantelamiento del impuesto a la salida de divisas, la tercera fuente más importante de ingreso de recursos al país para favorecer al sector importador. Entonces, desde esa lógica y sumando también la mora tributaria de grandes contribuyentes que este mismo momento le están debiendo al SRI 2.000 millones de dólares y el SRI por una cuestión política no mueve un dedo para cobrarles, incluyendo al grupo Novoa. Imagínense, uno de los candidatos. Esta es una confrontación. Es que hay que decirlo. Esta es una confrontación de ideas con respecto a lo que usted acaba de mencionar. Es moroso en términos impositivos. En cuanto a la reducción del impuesto de salida de capitales, porque algunos consideran que esos incentivos permiten también dinamizar la economía. Y mire usted, entonces, ¿de dónde salen estos indicadores? Porque el gobierno de Guillermo Lasso ha dicho que ha aumentado la recaudación en 10.890 millones. Esto es producto de lo que acabo de mencionar usted, de los incentivos tributarios. No es ningún incentivo, porque le comento, en el caso del impuesto a la salida de divisas, ya se está calculando que el Ecuador a fin de este año va a dejar de recibir 600 millones de dólares de lo que recibía anteriormente. Y nos crean un relato totalmente mentiroso, y eso le digo hasta con indignación, porque esta gente lo que quiere es seguir favoreciéndose ellos mismos a costa de los ecuatorianos. Que este impuesto a la salida de divisas es una traba para la inversión extranjera, cuando desde el día 1 los inversionistas extranjeros o cualquier capital que entre al Ecuador, el retorno de ese capital no paga impuesto a la salida de divisas. Lo mismo, si una empresa nacional o una entidad financiera se endeuda en el exterior para traer ese dinero al Ecuador, el repago de esa deuda no paga impuesto a la salida de divisas. Lo que sí paga impuesto a la salida de divisas es la fuga de capitales. ¿Y por qué se fugan los capitales? Es más, en los años 2022 y 2023, lo que va a la fecha, esa salida de capitales se ha visto incrementada todavía más por la reducción del impuesto a la salida de divisas. ¿Pero por qué los grandes empresarios sacan esos recursos? Porque al llevarlos a las guaridas fiscales, las rentas que generan con ese dinero ya están fuera de la vista del SRI y ya no pagan el impuesto a la renta. Entonces es otra forma para evadir el pago del impuesto a la renta de una actividad que ya no está en el Ecuador, sino en el exterior. Pero también tiene cosas positivas este gobierno de todo lo que usted ha mencionado, como por ejemplo, cancelaron deudas pendientes con el IES en 4.230 millones de dólares y son deudas pendientes heredadas. Por otro lado, también redujo el déficit fiscal en menos 2%. Son insumos o indicadores también favorables para lo saludable que debe estar la economía. Bueno, penosamente le tengo que decir que es un engaño. Y le voy a dar cifras exactas, ¿ya? Los 4.200 millones que dice este gobierno que le ha pagado al IES es lo que ha venido cancelando en 2021 y en 2022. ¿Qué es lo que le ha pagado al IES? El IES normalmente, dentro de su operación, porque tiene muchos recursos que tiene que invertir en largo plazo, invierte en bonos del Estado ecuatoriano. Y esos bonos llegan a un vencimiento y tienen que ser pagados. Entonces, claro, los vencimientos de los bonos que el IES adquirió en años anteriores, que se cumplieron ya en este gobierno, que se tenían que cumplir, siempre se están venciendo bonos del IES. El gobierno tiene la obligación de pagarles, no es ninguna gracia especial que ha hecho este gobierno. Asimismo, la ley le obliga a que el IES a que el gobierno le entregue al IES el 40% del fondo de pensiones, que es obligatorio.
Pero eso es lo que ha sucedido hasta el año 2022. En el caso del 2023 le voy a dar cifras, ¿ya? Resulta que en el presupuesto general del Estado, el gobierno le tendría que transferir como 2.100 millones de dólares al IES en lo que va de este año. A la fecha le ha transferido un poco más de 300 millones, es decir, el 16.5%, Bueno, cuando este momento... en ese caso, los tres últimos gobiernos le han quedado debiendo al Seguro Social, doctor. Ahora tenemos dos indicadores aquí que se contraponen o se contradicen en torno a una realidad económica o social. El crecimiento económico, según el gobierno nacional, dice que ha sido de un 2.6%, mientras que algunos expertos sostienen que es un 0.5%. Dos cifras que se contraponen, pero ¿cuál es la realidad? Verá, es que también es como le miden, por eso es la trampa. Ya le voy a contar del famoso déficit fiscal, que también es tramposo, porque el déficit fiscal en la realidad está en este momento en más de 5.000 millones, pero en el papel es de un poco más de 2.600 millones. En el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento usted lo puede calcular respecto del mismo mes del año anterior, y usted le puede calcular el crecimiento del PIB para el año completo hasta diciembre, en ese caso diciembre del 2023 respecto a diciembre del 2022. Y esta última cifra, la que se calcula a diciembre, es la que cuenta para todos los análisis y para la comparabilidad internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted hace comparaciones intraanuales, que se llama, o sea, dentro del año, de ni de agosto ni de septiembre, usted tiene adentro lo que se llama un fenómeno estacional, porque hay meses en que la economía se mueve un poco más, meses en que se mueve un poco menos. Entonces, cuando usted toma un mes en que la economía se mueve un poco más, le va a salir un dato un poco más alto que en los meses en que se mueve menos. Pero cuando se hace la estimación a diciembre, usted tiene ya el panorama del año completo. Entonces, son manipulaciones para construir un relato de un supuesto manejo económico adecuado. Solo le voy a dar un dato más. A nivel internacional, ¿cómo nos están viendo? Un indicador importante, claro que es para efectos del costo de nuestra deuda externa, es el famoso riesgo país. Este momento tenemos niveles de riesgo país oscilantes alrededor de los 2.000 puntos. Mientras más alto, nos ven peor. Cuando en el año 2017, en el año 2018, teníamos niveles de 500, es decir, 5 veces más abajo de lo que se tiene en este mismo momento, ya desde una percepción internacional, no lo que diga el gobierno. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Lamentablemente, los ecuatorianos, o más bien quienes nos gobiernan, ven la política económica de dos aristas radicales, la una desde el neoliberalismo y la otra desde el populismo. Lamentablemente, ninguna de las dos le ha hecho bien a nuestro país y tenemos permanentemente... Aquí vemos desde la realidad. Vamos a la pausa publicitaria. Muchísimas gracias, mi querido doctor. A la pausa publicitaria ya retornamos con más información aquí en Noticias Ormar.